No hay duda que estuvimos ante el mejor partido del año, el partido más apasionante, más atrapante y sobre todo que queda o deja una serie abierta de cara a la segunda semifinal. Partidazo, lo que disfrutamos ahí en París entre el conjunto local, el PSG, frente al Bayern de Múnich. Un partido que tuvo absolutamente de todo, polémicas, tuvo golazos, tuvo una definición que reitero, deja la situación abierta de cara a lo que va a ser el partido definitivo allí en Múnich, allí en Alemania, donde se va a conocer al finalista, al que va a acompañar, sea al Arsenal o sea al Atlético de Madrid en la gran definición de esta Champions 2025-2026. Hablamos de un partido que arrancó, que se abrió con lo que fue ese penal sobre Luis Díaz. Mire, para mí la gran figura del partido fue Luis Fernando Díaz, junto a Olise. Los dos más destacados del partido fueron ellos dos, pero para mí el colombiano fue la gran figura del partido. A pesar que su equipo perdió, a pesar que su equipo no logró llevarse la victoria, Lucho Díaz fue incisivo. Claro que sí, me pueden decir, no, que Kvaratskhelia, no, que Dembélé, claro que sí, fueron destacados, pero siento que a lo largo de los 90 minutos, el que además de su gol, además de su participación, el que más tuvo influencia en el juego fue Luis Fernando Díaz. Mire, entonces el primer gol que llega luego de la falta del ecuatoriano Pacho sobre Lucho Díaz y la definición de Harry Kane para abrir el partido. El 1-1, el golazo de Kvaratskhelia, empate el partido, gol del jugador ex Napoli y que eh, ha encontrado ese lugar en el mundo. Yo pensaba que después de su cambio del fútbol italiano al fútbol francés le iba a costar, pero encontró un lugar en el mundo y siento que hay una mejor versión de Kvaratskhelia en este momento en Francia y siendo grande lo que hizo en el fútbol italiano. Luego viene el cabezazo por parte de Joao Neves para el 2-1, se pone por delante el PSG. Luego llega el golazo por parte de Olise, para mí de gran primer tiempo. Hizo un gran primer tiempo, luego en el segundo tiempo creo que la figura de Luis Díaz creció aún más, pero Olise hizo sobre todo una gran primera etapa. Qué gran jugador es Olise, desbordando, buscando, siendo ese picante, igualmente que le entrega al conjunto del Bayern Múnich. Luego arranca una remontada o una serie de goles por parte del conjunto del PSG. Primero ese 3-1, donde se habla en el penal si es mano o no, perdón, si es penal o no por parte de Davis tras el centro de Dembélé. Para mí sí es penal porque Davis hace lo contrario. Primero va con los brazos atrás y luego es que abre su cuerpo, o sea, después abre las manos. Entonces impacta la mano, el balón en su mano y es penal para mí. Claro y evidente que convierte después Dembélé para... Terminó así entonces la primera etapa, el primer tiempo, con lo que fue ese 13-2, un conjunto del PSG que estaba imponiéndose y un partido más que atractivo, 5 goles en la primera etapa. Luego llegó el segundo tiempo, la segunda parte y bueno, el cambio que se presenta, sale Davis, ingresa Laimer y se da el gol de Bicha Kvaratskhelia. Hay que hablar que aquí el PSG agarra mal parado al conjunto del Bayern Múnich. Aparece solo por el costado derecho Hakimi, como Pedro por su casa, mete el centro en solitario y llega el gol allí por parte de Kvaratskhelia. 4-2, allí tomaba una gran ventaja el PSG y la iba a aumentar con el 5-2 que llegaba por parte de Dembélé y uno decía ya 3 goles de ventaja, una buena diferencia por parte del conjunto del PSG, pero llegó la resurrección por parte del conjunto del Bayern de Múnich. Primero, con el 5-3, el cabezazo Upamecano, estaba 5-3 el partido, la diferencia ya era de 2. Es más, si el partido terminaba allí, uno no podía, es más, si el partido terminaba 5-2, dígame, ¿quién podía dar por acabado al conjunto del Bayern Múnich? Absolutamente nadie. Llegó, pensando en la vuelta, una diferencia de 3 goles ante el Bayern Múnich para mí no es suficiente. Y menos de 2, como ya estaba con el cabezazo y el gol de Upamecano, y menos con una diferencia de 1. Porque llegó para mí el gol más lindo de la jornada, el gol más lindo de la fecha lo marcó Luis Fernando Díaz. Oiga, qué importante el Lucho para el Bayern Múnich. Incisivo, picante, un jugador desequilibrante y que además anota golazos. Eso es Lucho Díaz para el Bayern de Múnich. El mejor extremo izquierdo hoy del planeta Tierra es colombiano y se llama Luis
Fernando Díaz Marulanda. Lo que hizo con el control, primero el gol es invalidado por un supuesto fuera de lugar, después se ve que Lucho no está en posición de adelanto y Lucho le da al minuto 68 de partido lo que era el 5-4 y lo de Luis Fernando Díaz excepcional, coronando con un gol su gran actuación, su buena participación durante el encuentro, durante el partido. Ojo que Lucho viene siendo determinante en la serie contra el Real Madrid, no contra un equipo de pipiripavo, contra el Real Madrid. Lucho viene siendo uno de esos jugadores claves. O sea, este colombiano no es el que entra en el banco y a ver qué pasa, no, que entra desde el banco de suplentes y va a ver qué pasa en estos 15 minutos, qué pasa en 20 minutos, no. El tipo es figura y además de figura, jugador clave para uno de los equipos más grandes de la historia como lo es el Bayern Múnich. Valorar lo que hace Luis Fernando Díaz, que ojalá el nivel que también tiene en selección, porque para mí el nivel que tiene Lucho es muy bueno en selección, aunque puede ser mucho mejor, puede dar más. Para mí Lucho puede entregar un poco más en selección, pero más que todo por lo personal y por cómo está rodeado Luis Díaz, pero siento que claramente es una, si no la pieza fundamental de Colombia en la Copa del Mundo, pero Lucho Díaz, igual que en el Bayern, igual que en la selección, es un tipo que hay que tener y que hay que aprovechar en demasía. Así que lo de Luis Díaz es fantástico, cerrando allí entonces el 5-4, partido que se cierra con estos 9 goles y que nos deja la expectativa de lo que va a ser la vuelta, porque todos estamos a la expectativa, nadie puede dar al PSG allí como finalista, nadie puede dar al Bayern Múnich como finalista, hablamos que se va a cerrar allí todo en territorio alemán y que seguramente nos va a entregar un partidazo. Invitado a que se suscriba, a que comente, a que deje su like. Fuerte abrazo.